Buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy nos volvemos a reunir para poder compartir la clase, la sesión número 4, si no me equivoco, de este curso de preparación para la lactancia materna y alimentación de los niños. El día de hoy tenemos como tema de esta clase virtual asincrónica alimentación de las madres en proceso de lactancia. Por lo tanto, me voy a poder a compartir pantalla en este momento para dar inicio a la reunión. Bueno, estamos. La alimentación de las madres en proceso de lactancia siempre es un tema, pues, que llama la atención de las personas, puesto que si el proceso en sí es un acontecimiento novedoso en una familia, la alimentación que debe tener la madre en ese momento, pues también es de interés de las personas. Y por lo tanto, es importante conocer cuáles son las recomendaciones básicas que se deben de seguir para garantizar una adecuada alimentación y por lo tanto un adecuado estado nutricional. Es importante, antes de desarrollar el tema, que hablemos sobre mitos acerca de la alimentación de la madre en proceso de lactancia materna, porque podríamos retomar algunos de los temas que vayamos a estudiar posteriormente relacionados con estas creencias que hay en torno a la alimentación. Alguno de ustedes ya podría estar pensando cuál serán una de esas prácticas culturales o mitos que hay sobre la alimentación de las mujeres en proceso de lactancia materna. Y, pues hay muchos, depende de dónde se desarrolle y cuál es la cultura alimentaria de esa familia, podría también tener alguna relación directa o no con el consumo o el no consumir cierto alimento. Entonces, cuando hablamos de mitos acerca de la alimentación en nuestra cultura costarricense, pues podemos encontrar, por ejemplo, algunos que he podido recopilar. Es una madre que amamanta tiene que ser obsesiva con lo que come. Una madre que amamanta debe de comer más para producir suficiente leche. Vayan empezando ustedes a ver si conocen en su familia algún otro. Una madre que amamanta tiene que beber mucho líquido. Una madre mal alimentada no produce buena leche. Una madre debe tomar leche para producir más leche. Entonces, ¿qué nos dice la literatura o la evidencia científica? Que nada de esto es cierto. Todo esto es falso. Vamos a ver otros mitos. Una madre que amamanta debe tener una dieta especial, restringir ciertos alimentos para evitar cólicos en el bebé. Si una madre que amamanta a su bebé se enoja, le pasa la bilis y le cae la comida mala al bebé. Y una madre debe comer por dos. ¿Por qué? Porque está en proceso de lactancia materna. Entonces vemos que se pueden presentar una serie de costumbres en torno a los hábitos de alimentación de una mamá que pueden repercutir en la ingesta de alimentos que no necesariamente tienen que existir. Por supuesto, como le dije, todo esto no es cierto, es falso. Durante el periodo de lactancia, entonces les genero a ustedes una pregunta. Durante el periodo de la lactancia materna, ¿una madre puede consumir cualquier cosa? Por lo que he dicho anteriormente, ¿cuál podría ser la pregunta? Sí, las madres en proceso de lactancia pueden consumir en la mayoría de casos cualquier cosa. Y eso tenemos que saberlo muy bien para no hacerles pasar unos malos ratos a las mamás que se encuentran en este proceso. Durante el embarazo y el posparto, en especial durante el periodo de lactancia, la madre debe y puede consumir una alimentación variada que le permita ingerir los nutrientes a su organismo
que necesita con el fin de proteger su salud, nutrición y asegurar la producción adecuada de leche, que es lo que va a alimentar al bebé. Pero cuando hablamos de alimentación, tenemos que hablar también de cuánto es esa ingesta de energía, cuánto puede consumir la mamá. Aquí no me voy a entrar en el tema de alimentación en el embarazo porque no es parte de este curso. Sin embargo, sí le quiero decir que en todas las personas, o en especial en general, la ingesta de energía diaria dependerá del índice de masa corporal y de la actividad física que tenga una persona. Y en el caso de las mujeres, en embarazo y lactancia no va a ser diferente. Se espera que una mujer consuma durante el embarazo, alrededor de 1.800 a 2.000 kilocalorías diarias. Si cursa con un embarazo normal y su peso y su índice de masa corporal se encuentra dentro de la normalidad, las mujeres tienen que consumir adicional a esos 2.000 kilocalorías aproximadas un poquito más de energía para cubrir esas necesidades naturales que provoca el embarazo o la lactancia. Si estamos hablando del primer trimestre de embarazo, no hay necesidad que las mujeres consuman más que lo que comen diariamente. ¿Cuándo se aumenta un poquito la ingesta de calorías o la ingesta de energía? A partir del segundo trimestre de embarazo, aproximadamente unas 340 kilocalorías, aumentando a 450 kilocalorías si está en tercer trimestre de embarazo. Por lo tanto, hay que considerar eso, esa ingesta de energética adicional a lo que ya consumimos al día va a depender de cómo se encuentre mi composición corporal. Sin embargo, cuando hablamos de lactancia materna, también va a haber un consumo adicional a la alimentación diaria, a la ingesta energética diaria, de aproximadamente entre 400 y 500 kilocalorías adicionales a la dieta que se espera que la madre consuma a lo largo del día. Y eso es importante saber para que pueda darle respuesta a las demandas de energías y por lo tanto de nutrientes que se requiere en este periodo. Cuando tenemos a una mamá en proceso de lactancia, lo que tenemos que valorar es que ella reciba una alimentación variada, acorde con su peso y estatura, y que disfrute de lo que tiene en casa, esperando que sea una alimentación variada y que pueda consumir de lo mejor alimento en esa etapa. ¿Y por qué es importante que las madres se alimenten bien? Si pueden ver en esta imagen, pues una madre que come saludable y no tiene ninguna condición especial que le prohíba consumir ciertos alimentos, pues hace que su bebé también aprenda a comer de todo, porque el sabor de los alimentos pasa a través de la leche de mamá. Entonces es importante que los niños vayan acostumbrándose al sabor de los alimentos, porque en un periodo corto ellos también van a tener que introducir alimentos a sus hábitos, ¿verdad? De alimentación, a su proceso necesarios para su proceso de crecimiento. Entonces es importante que los bebés estén junto a mamá viendo cómo es el hábito normal de alimentación. Cuando hablamos de este estado nutricional en mujeres en proceso de lactancia materna, es importante mencionar que estudios que se han realizado hasta la fecha indican que el estado nutricional y la alimentación de la madre no interfiere en la calidad de la leche que ésta produzca, sino parece influir en el volumen total producido. ¿Y por qué me refiero a este aspecto? Porque es muy normal que o se acostumbra que cuando una madre tiene algún grado de nutrición o tiene dificultades para el acceso a alimentos,
se le indique suspender la lactancia materna a su hijo como una forma de controlar su pérdida de energía y su estado nutricional. Sin embargo, hay que ponerse a pensar que el mejor alimento de los niños siempre va a ser la leche materna y que si requerimos que una madre mejore su estado nutricional, lo que necesitamos es valorar qué apoyo social en cuanto a disposición de alimentos se le pueda brindar a esta mujer para mejorar su estado nutricional y su ingesta de alimentos antes de pensar en suspender la leche materna. ¿Y por qué lo digo? Porque el Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, en el año 1991 indicó que la composición de la leche humana se mantiene incluso cuando la madre presenta un consumo de macronutrientes inferior al recomendado. No se justifica que si una madre está transitando por un estado de alteración nutricional, como medida correctiva se le suspenda el brindar leche materna a su hijo. Pero yo digo que al final van a haber dos nutridos, tanto la mamá como su hijo. Lo que tenemos que buscar son medidas de apoyo nutricional y dietético para que las madres logran cubrir esos déficits y garantizar que mejore su estado nutricional y no haya problema ni detrimento de la lactancia materna. Hay un estudio clásico del año 1947 en el cual se estudió la malnutrición materna sobre el recién nacido. Y la conclusión que llega a este estudio es que el volumen de leche disminuyó, o sea que la cantidad de leche que produce la madre es menor cuando se encuentra desnutrida, eh, pero la duración de la lactancia no se vio influida y tampoco se evidenció diferencias significativas respecto a la estructura química normal de la leche, porque la leche materna se producía a expensas de los tejidos de mamá. Por eso es importante recomendar que si hay un caso particular de una desnutrición materna, tenemos que tratar la desnutrición materna sin tener que suspender la leche materna a su hijo. Por lo tanto, cuando hablamos de alimentación de la madre y la composición materna, hay múltiples estudios relacionados y lo que sí se ha visto es que hay algunos micronutrientes que afectan o que pueden principalmente influir en el perfil de la composición de algunos de estos en la leche materna. ¿Y cuáles son los que se han visto? Pues especialmente los ácidos grasos omega 3, omega 6, los cuales se recomienda que las madres consuman pescado para que ese compuesto, si bien el tejido, la glándula mamaria lo puede producir, pues se puede ver favorecido si la madre lo consume. Y algunos micronutrientes de la leche como las vitaminas del complejo B, la B1, la B2, la C y las vitaminas liposolubles, la A, la D y la E. Sin embargo, la evidencia es heterogénea, es múltiple y se requieren muchos más estudios estandarizados para establecer recomendaciones claras de indicaciones en las cuales se vea con mayor claridad si la composición de la leche materna se ve alterada en su totalidad por la alimentación de la mamá. Y es que tenemos que recordar la clase anterior cuando veíamos cómo se produce ese fluido que brota de las glándulas mamarias. Recordemos que la leche humana se produce por el síntesis de nutrientes en las células propias de la glándula mamaria, recordemos en los alvéolos, en la cual a través de la producción intrínseca de esa célula se produce los componentes de esa gotita de leche, pero también muchas veces se logran satisfacer del transporte de nutrientes del plasma materno a la leche materna, producto del estímulo directo de la prolactina. Entonces, esta imagen nos permite ver eso, cómo de alguna manera, si bien la leche materna se puede sintetizar, hay otros casos en los cuales ciertos compuestos que puedan estar deficiencias de esa producción
de leche al interno del alvéolo mamario se pueden ver favorecidos por los nutrientes que se encuentran en la circulación materna. Es importante, por lo tanto, recordar que para producir leche se requiere, pues, tener energía, que la madre consuma alimentos para que tenga una buena reserva, ya que 100 mililitros de leche materna conlleva un gasto de 85 kilocalorías. Y si a lo largo del día la mamá está produciendo continuamente leche, pues está consumiendo energía, la cual la mayoría de estas viene de la alimentación de la madre, pero también la mayoría de las reservas de grasas acumuladas durante el embarazo. Entre 4 y 5 kilos de grasa acumulado a lo largo del embarazo forma parte de esa reserva para que el cuerpo de la mamá lo utilice en la producción de leche. Recordemos que durante los primeros 6 meses de vida, la producción de leche oscila entre 600 y 1200 mililitros día, por lo que se requerirá que la madre consuma entre 500 a 1020 kilocalorías adicionales. Entonces, vea usted, disculpe, adicionales no, requerirá para el producir esa leche una necesidad energética de entre 500 a 1000 kilocalorías. Y por lo tanto, la madre tiene que alimentarse si sus reservas de grasa ya fueron consumidas. Es importante recordar que se deberá adicionar a la dieta de la mamá aproximadamente entre 450 y 500 kilocalorías. Siempre es una de las preguntas, y bueno, ¿y qué tiene que comer la mamá? ¿Cuál es la alimentación especial para las mujeres en este periodo? ¿Qué es lo especial que lo hace para que las madres consuman y produzcan mejor leche? Ya dijimos que la leche siempre va a ser de calidad. Entonces, lo que tenemos de seguir son guías de alimentación. Y para esto voy a utilizar como referencia las guías alimentarias basadas en de sistemas alimentarios para población adolescente y adulta de Costa Rica. Esta guía, si bien le va a servir a las madres en proceso de lactancia materna, le va a servir a los demás componentes de ese núcleo familiar. ¿Qué les puedo decir? Mamá, papá, tíos, familias. Y vamos a hablar de las particularidades o los alimentos adicionales que tienen que incluir las madres en proceso de alimentos. En general, las madres y la familia pueden continuar alimentándose basados en estas guías alimentarias. Y estas guías alimentarias son las que se recomiendan a partir del año 2022 por el Ministerio de Salud de Costa Rica, las cuales han sido un trabajo conjunto entre Ministerio de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, Universidad de Costa Rica, el programa Sensinay del Ministerio, el Instituto de Ciencia, ONGs y, por supuesto, con el apoyo económico y técnico de la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, voy a ir poquito a poco hablando de esta guía porque es especial para la madre que se encuentra en proceso de lactancia y para el resto de la familia. Las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios con enfoque de sistemas, este, nos presenta este plato de alimentación, que es una guía para la toma de decisiones respecto a la alimentación, lo cual representa la proporción que idealmente debería consumir una persona de los diferentes grupos de alimentos a lo largo del día, para asegurar una buena salud y prevenir enfermedades no transmisibles. Entonces, si este es un plato de alimentación, podemos darnos cuenta que la mitad de ese plato y de alimentos al día
deben estar basados en frutas y vegetales. Un poquito de la cuarta parte de este plato, un poquito más arribita, como lo pueden ver aquí a mano derecha, están basados en alimentos de los grupos de cereales, leguminosas y verduras harinosas. Y una parte pequeñita, casi que es como un tercio, podemos ver que le corresponde a los grupos de alimentos de origen animal, desde alimentos de carne de res, cerdo, pollo, huevo, queso, natilla y eso sería. Adicionalmente, ¿qué nos dice estas guías alimentarias? Que tenemos que limitar el consumo de aceites, evitar, si se puede, el consumo de alimentos ultraprocesados ricos en grasas, azúcar. Incluir diariamente actividades físicas que nos permitan movilizarnos con facilidad y mantenernos activos a lo largo del día y consumir agua. Vea que no está indicando que se consuma refrescos, ni tampoco jugos de frutas naturales, conocidos en nuestra cultura alimentaria como frescos, porque los frescos de frutas a veces no son frutas, es agua con sabor azucarado. Entonces, lo ideal es que mejor se tome agua. Vamos a ir desglosando. Recuerde que esta es la guía con la que yo voy a basar el día de hoy las recomendaciones de alimentación que sirve para personas adultas. Y la mamá es una persona adulta. Entonces veamos aquí. En el grupo de cereales, verduras harinosas y leguminosas tenemos que consumir entre 6 a 8 porciones diarias. Del grupo de las leguminosas tenemos que consumir 2 porciones idealmente. Si nos vamos al grupo de frutas y vegetales, aquí encontramos que este grupo se deben consumir 5 porciones entre frutas y vegetales al día. Frutas de todo el tipo y vegetales, especialmente aquellos como vegetales los conocemos como los que son a base de agua, como zapallo, el ayote tierno, el chayote, tacaco, las hojas de lechuga, repollo, espinacas, hojas de remolacha o de rábano, mostaza. También aquí incluimos a los vegetales como brócoli, coliflor, zanahoria, pepino, tomate, rábano, todas las setas, los hongos, entre otros. Y se incluye todos aquellos alimentos que utilizamos para condimentar nuestras preparaciones, como son la cebolla, el chile dulce, el ajo, el culantro coyote, el apio, el perejil. Todo eso se incluye en este grupo de alimentos. ¿Cuánto debemos de consumir de alimentos de origen animal? Entre 4 a 5 porciones diarias. Y en este grupo recordemos que se incluye el huevo, la leche, el queso, la carne de origen, las aves, la res la carne de cerdo. Y también incluimos aquí los mariscos y el yogur. ¿Qué nos indica la guía sobre el consumo de grasas a lo largo del día? Pues dice que utilicemos menos de 5 porciones. Y cuando hablamos de aceites o grasas, estamos hablando de los aceites de consumo que utilizamos para consumir, cocinar, este, el aguacate y las semillas como el maní, el marañón, el pistacho, las almendras. Otros tipos de grasas como el aceite de coco, el aceite de palma y las grasas sólidas como las margarinas, mantequillas, manteca y natilla. Vean ustedes que aquí la natilla no se incluye como un alimento del grupo de los lácteos, sino como grasa, igual a mantequilla. Y idealmente lo que no deberíamos consumir son los alimentos con alto contenido de sal, azúcar y grasas, que son aquellos alimentos que los encontramos fácilmente y que son ultraprocesados como las, los snacks, la repostería que viene de, de paquete, todo lo que sea muy industrializado.
y la recomendación es de 6 a 8 vasos diarios de agua. Esta misma guía, ustedes dicen, bueno, pero tamaño de porciones, ahí dice de 6 a 8 porciones, de 4 porciones, de 3 porciones, 2 porciones. Pues, ¿qué dice? Esta misma guía trae en sus indicaciones qué es un tamaño de porción y nos pone ejemplos. Cuando hablamos de frutas, aquí nos pone, por ejemplo, cuando hablamos de frutas mixtas, que una porción son 2 tazas, media taza de frutas picadas. Entonces, si nos comemos una taza grande, estamos hablando que estamos consumiendo 2 porciones. Y si recordamos que nos decía la guía, que en alimentos de frutas y vegetales tenemos que comer 5 porciones. Entonces, vea qué importante es saber cuánto es una porción de fruta que nos estamos comiendo para no desplazar el consumo de otros alimentos. O, en su efecto, comer más de la cuenta. Entonces, esta guía es muy práctica porque vienen los ejemplos y cuánto es lo que deberíamos consumir para poder garantizar un consumo adecuado de nutrientes sin tener excesos ni déficit de nutrientes al día. De igual manera, hablan sobre verduras harinosas, cereales y tubérculos. Podemos encontrar las recomendaciones cuando hablamos de vegetales crudos. Dice que una porción de vegetales crudos es una taza. Pero si hablamos de tomate rojo o verde crudo, es una unidad pequeñita. O vegetales cocidos es media taza. Vea que no es lo mismo comer vegetales cocidos que vegetales crudos. Y cuando hablamos de leguminosas, estamos hablando que una porción es menos media taza casera. Entonces, es muy práctico estas medidas. De igual forma, da, recomienda consumir 1 a 2 porciones de estos alimentos al día y sugieren, por ejemplo, en el caso de consumir carne de pollo, pescado en filet, res o cerdo, que el tamaño de la porción de la ración sea del tamaño de la palma de la mano para decir que es una porción adecuada para consumir los nutrientes necesarios. Si estamos hablando de camarones pequeños o medianos, que sean 10 máximo y un huevo. Y cuando hablamos de lácteos, se recomienda que se consuma un vaso de leche al día. Leche en polvo, que si se utilizan, que sean máximo 5 cucharadas rasas, y yogur natural, que sea media taza al día, idealmente. Idealmente yogur natural, vea que no le estoy diciendo yogur azucarado ni de frutas, es yogur natural que usualmente viene sin azúcar, para evitar el consumo de estos. Y ahí viene explicado grasas saturadas, sin grasas saturadas, insaturadas, que se los dejo ahí para que lo revisen. Es importante indicarles que yo les voy a pasar como parte del material que adjunto en la sesión del día de hoy, esta guía de alimentación que nos da el Ministerio de Salud de Costa Rica. Entonces, las madres pueden utilizar esta guía de alimentación sin ningún problema, pero si están dando lactancia materna, deben consumir ese aporte adicional de energía que se recomienda, que son de entre 450 y 500 kilocalorías adicionales a esas porciones. Entonces, una forma práctica de conocer el tamaño, de conocer cuánta energía estamos consumiendo, es conocer el tamaño de ración o el aporte de energía que tiene ese alimento por cada 100 gramos que consumimos. Por ejemplo, uno piensa que 500 kilocalorías es mucha cantidad de alimentos, pero no, es poca. Lo que tenemos que saber es qué incluimos adicional de lo que nos indica esta guía de alimentos. Por ejemplo, si consumimos una naranja, una manzana adicional a nuestras 3 raciones de frutas, tenemos que considerar, por ejemplo, que 100 gramos de manzana nos aporta aproximadamente 52 kilocalorías, pero esa manzana no va a pesar 100 gramos, va a pesar 200. Entonces, eso lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces, esta manzana nos va a aportar 100 kilocalorías. Y así sucesiva con el resto de, de
de alimentos. Una guayaba, por ejemplo, de 150 gramos nos aporta 142 kilocalorías. Las fresas nos aportan 32 kilocalorías 100 gramos. El mango maduro 54, 100 gramos nada más. Hay que multiplicarlo por el tamaño total, del peso total, ¿verdad? Un banano pequeño 89 kilocalorías, pero a veces nos consumimos un banano grande. Entonces, eso lo tenemos que multiplicar por dos. Entonces, vea cómo en un simple banano nos podemos estar consumiendo casi a veces 200 kilocalorías. Y lo máximo que tenemos que adicionar a nuestra dieta, en caso de las mujeres en proceso de lactancia, es 500 kilocalorías. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si bien tenemos que adicionar, no siempre es muchos alimentos. Por ejemplo, si se consume un yogur líquido, este yogur líquido saborizado y con azúcar puede estar dando en 100 mililitros 170 kilocalorías. Un paquetito de galletas María de 4 unidades, de 5 unidades nos da 90 kilocalorías. Les pongo, por ejemplo, aquí tortillas, un ejemplo de las tortillas estas palmeadas que venden de marca El Fogón. Una unidad tiene un valor energético de 50 kilocalorías, solamente la tortilla. Pero si a esa tortilla yo les pongo 2 trozos de queso, pues tenemos que adicionarles a esa tortilla los trozos de queso. Pero si además me como 2 tortillas más 2 trozos de queso, entonces todo eso va sumando. Entonces, si se dan cuenta, a lo largo del día consiste en adicionar pequeñas porciones de alimentos adicionales a las grandes comidas. O muchas veces lo que adicionamos es un poquito más de alimentos en las meriendas. Este, en las meriendas pequeñas de la mañana o de la tarde o una colación pequeña antes de acostarse. No es mucho, 500 calorías no es mucho. ¿Qué nos permite y cuál va a ser nuestro aliado a la hora de poder seleccionar alimentos que sean eh, que aporten esas calorías adicionales que se debe de consumir a lo largo del día, en el caso de las mujeres, en periodo de lactancia? Pues hacernos amigos de las etiquetas de los alimentos. Las etiquetas, al leer los alimentos, nos va a permitir conocer cuántas porciones tiene ese producto en un envase y conocer el aporte de energía y nutrientes que nos da si no lo consumimos en su totalidad. Nada más, no voy a darles una clase muy rápida de sobre qué es lo importante, cómo nos podemos orientar a la hora de tomar, leer etiquetas para tomar decisiones favorables para nuestra alimentación. Recordarle que el etiquetado de alimentos se rige bajo un reglamento técnico centroamericano para alimentos previamente envasados, así como el etiquetado nutricional de productos alimenticios preenvasados para el consumo humano. Se debe el fabricante, el, si el fabricante de ese alimento debe ofrecer al consumidor una serie de indicaciones en su envase para que el consumidor pueda tomar decisiones en torno a su alimentación de forma adecuada e inteligente. Entonces, es importante que cuando vayamos a leer una etiqueta, tengamos que siempre buscar el tamaño de porción para identificar cuántas porciones tiene ese producto. Puede ser que un alimento o un recipiente o un paquete tenga 2 porciones de alimento. Y yo estoy pensando que eso equivale a un alimento y por eso es muy importante. Segundo, debemos de revisar cuánta energía nos aporta ese alimento en total por porción y cuáles provienen de las grasas y cuáles provienen de otras fuentes. Es importante recordar que un almuerzo puede variar entre 400 y 700 kilocalorías y una merienda, lo ideal que sea máximo de 250 en personas normales, pero en madres embarazadas puede aumentársele un poquito más. Estoy utilizando. Es importante, disculpe, como pase 3, revisar la cantidad de grasa total, grasa y azúcar. Esa cantidad se puede dividir en 5 para saber
cuántas cantidad de azúcar al día estoy consumiendo. 5, ¿por qué? Porque se recomienda que el azúcar se consuma máximo 6 cucharaditas y de grasa de 2 a 6. Y por último, comprar los alimentos que la persona identifique que sean lo mejor para ella en cuanto a cantidad de grasa, a cantidad de azúcar, sal y micronutrientes. Voy a hacer uso de una etiqueta nutricional que me encontré en la búsqueda que hice, la cual no estoy haciendo ninguna propaganda a la marca comercial. Sin embargo, me pareció que la moda, la forma en que daba esta orientación de etiquetado nutricional era muy educativa y por eso la estoy utilizando y quiero hacer esa salvedad. No es con un propósito de ir a comprar sus productos, sin embargo, sí tengo que hacer notar que la fuente de donde tomo esta imagen es de esta empresa. Pues a grosso modo nos podemos ver aquí qué es lo que corresponde a una etiqueta nutricional. Tiene que, recuerde que toda etiqueta, disculpe, todo alimento tiene que traer una etiqueta, pero no todo alimento tiene que traer una etiqueta nutricional. La etiqueta nutricional es un recurso adicional que el fabricante puede aportar a el envase de ese alimento. Esto es importante que lo sepan. No todos los alimentos están obligados a poner etiquetas nutricionales. Sin embargo, dado que es un elemento importante para la educación nutricional y para la toma de decisiones en cuanto a alimentación, es que actualmente la mayoría de productos tienen en su empaque una etiqueta nutricional. Pues, ¿qué podemos ver? Que en una etiqueta nutricional, en la parte superior, vamos a encontrar cuál es el tamaño de la porción y cuántas porciones trae ese empaque. Y todo lo que venga de información es relativo a una porción. Entonces, por ejemplo, si aquí dice que este alimento proporciona 140 kilocalorías, esto es para una porción. Pero si yo me como las 7 porciones, tengo que multiplicar esto por 7. Y ahí sí va a haber un problema, porque es un producto muy calórico. Aquí me está diciendo cuánta aporte de esa energía total viene de la grasa. Y después comienzan a clasificar o a especificar de esa grasa cuál es la grasa saturada, cuál es la grasa poliinsaturada, si tiene ácidos grasos omega 3, si viene grasa monoinsaturada, ¿cuál sería lo ideal? Comer pues alimentos muy ricos en grasas poliinsaturadas, para las grasas monoinsaturadas. Si ese alimento tiene grasas trans, que son alimentos que se deben consumir poco o no consumir del todo, si trae colesterol, si trae sodio, potasio, carbohidratos y, por supuesto, también viene la leyenda de todos los micronutrientes clasificados en vitaminas y minerales. Aquí nuevamente utilizo esta imagen porque me parece muy didáctica en la cual nuevamente vuelve a especificar que hay que fijarse mucho en el tamaño de porción y cuántas porciones trae. Recordar que esa proporción de energía, ese valor de energía es para una porción y si ese empaque o envase trae más de una porción, si el empaque trae 3 y nos comimos la mitad, pues tenemos que multiplicar esto por 3. Y aquí se ve mejor la fuente de colesterol, sodio y carbohidratos. Aquí, como pueden ver, carbohidratos totales viene 23 gramos y viene especificado que de estos 23 gramos totales, 6 gramos son de fibra y 4,5 gramos son azúcar simple, azúcar, ¿verdad? Sacarosa. Entonces, vea qué importante saber, porque quiere decir que esto da un 8% del valor diario nutricional en carbohidratos. Nos da 6 gramos de fibra en una porción, que es mucho, y nos va
poca azúcar. También nos da proteína y nos da un poquito de calcio y hierro, de las demás vitaminas. Y aquí a mano izquierda, pues lo que nos da a referir es las características, la clasificación de las grasas y lo importante de qué significa la grasa total, saturada y trans. Y la monosaturada y la poliinsaturada es la tipo de grasa que tenemos que consumir idealmente. Algo que tengo que hacerles mención es que este valor que viene en la parte derecha de la etiqueta nutricional es el valor de referencia de nutriente o valor diario. Quiere decir que si nosotros no nos consumimos este alimento, estamos consumiendo, claro, basada en una dieta de 2000 kilocalorías. Usualmente es que se hace esta etiquetado nutricional. Si consumimos 2000 kilocalorías, este paquetito o esta ración de alimento que viene en ese paquete, porque vea que aquí dice que apenas es una ración, nos está dando el 9% de la grasa total del día, de la cual de la grasa saturada estamos recibiendo un 8%. No estamos recibiendo colesterol, estamos recibiendo 150 miligramos de sodio, lo cual es bastante. Ya que estamos recibiendo en un solo paquete el 7% del sodio que tenemos que consumir al día. Carbohidratos totales estamos recibiendo el 7% de los cuales es fibra. Vitamina no da y solo hierro dice que el 10% del hierro. Entonces, es importante que cuando vayamos a valorar estos alimentos, si un alimento o una ración tiene un 5% del valor diario o menos, es bajo de ese nutriente. Y va a depender de qué nutrientes nos estemos refiriendo. No es lo mismo que sea grasas que sean bajas, lo cual viene a favorecer nuestro alimentos, de nuestro ingesta de este grupo de nutrientes, a cuando hablamos de ciertos nutrientes como vitaminas o minerales. Si este alimento que vayamos a consumir dice que tiene más del 20% de este valor de referencia diario de nutriente, ese alimento es alto en ese nutriente. Y nuevamente, puede ser bueno si es un nutriente como fibra, pero no es tan bueno si es algo como grasas saturadas, la cual se debe consumir. Entonces, ¿de qué depende esto? De las recomendaciones que nosotros tengamos al día y de nuestra composición corporal y recomendación dietética. En términos generales, a la hora de revisar una etiqueta nutricional, ¿qué tenemos que fijarnos? En la grasa, ojalá que de menos de 5 gramos o menos proporción. Predominio de las grasas poliinsaturadas o monosaturadas. El azúcar, que sea 5 gramos menos o menos por porción, que de fibra sea 2,5 o más gramos, que el de sodio no sobrepase los 140 miligramos por porción, que vitaminas que aporten más del 10% de ese valor de referencia diario para decir que sea un alimento fuente. E importante, si a la hora de valorar ese alimento que queremos consumir, no trae etiqueta nutricional, pero trae los ingredientes. Siempre los ingredientes se deben de listar de mayor a menor proporción en esa lista de ingredientes. Entonces, los tres primeros ingredientes son los que se encuentran en mayor cantidad. Procurar que en los 5 primeros ingredientes no se encuentren nunca las grasas ni las azúcares. Si encontramos, a veces dice harina, grasa y azúcar, pues es un alimento que tenemos que consumir con moderación. Entonces, cuando hablamos de energía para la producción de leche, volviendo nuevamente al tema de alimentación de la embarazada, tenemos que recordar que una vez establecida la lactancia, se puede reducir la ingesta adicional de energía para aumentar la utilización de grasas sin un efecto adverso en la producción de leche. ¿Qué quiere decir?
que si una mamá siente que ya es un proceso maduro, por ejemplo, un niño de 3 meses de edad, 4 meses de edad, y ella siente que quedó un poquito más rellenita o que ganó todavía, tiene que bajar un poquito de peso, este, el, el, el reducir la ingesta de ese 500 calorías adicionales que se podía consumir, y volver a una dieta normal puede favorecerle sin que se vea afectada su producción de leche. Dice que el aumento de ingesta calórica produce un aumento de producción de leche en madres desnutridas, pero no así en madres con peso normal. Entonces, vea qué importante es eso, porque a veces pensamos que para producir más tenemos que consumir más alimentos y no necesariamente. Eso se ve solamente si las mamás están en un proceso de desnutrición. Y algo muy importante y que siempre hacen consultan es la pérdida de peso. Recordemos que durante el embarazo la mamá se está preparando para esta etapa de posparto y especialmente para la etapa de producción de leche. Y usualmente hay algunas que consumen más de lo que necesitaban consumir en el embarazo y tienen muchas reservas. Entonces, es importante saber que la pérdida de peso posterior al parto es entre 500 a 1000 gramos por mes durante los primeros 6 meses de vida. Y esta pérdida de peso se hace a expensas de la masa grasa y no de la masa magra. Las madres en proceso de lactancia materna no deben entrar en ningún régimen dietético para bajar de peso, excepto que se encuentren en una categoría especial y bajo supervisión médica y nutricional. En caso de ganancia de peso excesivo durante el embarazo, una leve restricción de energía no tiene efecto sobre la producción de leche, que fue lo que mencionamos anteriormente, y no son recomendables bajas importantes de peso, pues estas pueden afectar la lactancia materna. Algo que sí les tengo que mencionar es la importancia de la hidratación de las madres durante el proceso de lactancia, porque recordemos la casa anterior, la leche requiere de agua para producirse. Entonces, y un componente mayoritario de la leche materna es agua. Entonces, es importante que la madre se mantenga hidratada, pero no es preciso imponerle un consumo determinado. Basta con que la madre beba el agua que ella sienta que su cuerpo necesita para poder de esta manera poder recuperar la ingesta de líquidos perdidos y por lo tanto garantizar una adecuada producción de leche. ¿Y por qué lo menciono? Porque resulta que uno puede ver literatura o bibliografía en la que dice que deben de consumir de 2 a 4 litros de agua por día y no necesariamente. Puede hacer que esa mamá pase más en el servicio sanitario botando agua que lo que se va a ver beneficiado su bebé. Entonces, lo importante aquí es que las madres consuman el líquido que ellas necesitan y que sacien su sed. Importante, estamos indicando que consuman agua, no que consuman líquidos azucarados. ¿Y esto a qué me refiero? A frescos hechos en casa, atoles que consuman refrescos embotellados, edulcorados o azucarados, o refrescos gaseosos o carbonatados. Aquí lo importante es que las madres tomen agua y que si quieren comer la fruta, la consuman o consuman frutas de una porción de jugo de frutas hecho en casa, no industrializado, porque el azúcar industrializado, disculpe, el jugo industrializado aporta mucha azúcar y pocos micronutrientes. Entonces es mejor consumir agua y comer la fruta en lugar de tomársela. Aquí nada más les quiero traer imágenes de ejemplos de desayunos típicos costarricenses que son muy propios de nuestra cultura alimentaria y de nuestra folclore. Y
no puede faltar el gallo pinto con el huevo o las tortillas palmeadas con queso, acompañados de quesito y de natilla. Por ahí atrás vemos que no puede faltar la tortilla también o la taza o el jarro de café. Entonces, nada más quiero que vean estas imágenes, se ve muy delicioso, pero si nos vamos a el plato de la guía de alimentación que nos indica el Ministerio de Salud, esto está totalmente desproporcionado. Y parece increíble, pero si a nosotros no lo ponen, no lo comemos. ¿Cuánta energía se está consumiendo en un solo tiempo de alimentación que debe ser distribuido a lo largo del día? Por eso digo que esta guía de alimentación que hoy les presento no solamente le va a servir a las madres en proceso de lactancia, sino también a toda la familia. También vemos los famosos y típicos casados, donde vemos que no hay una distribución recomendada por el Ministerio de Salud. Y esto es lo típico de nuestra alimentación, que vemos otro casado aquí, donde las proporciones de cereales están aumentadas, las proporciones de proteína también, y no se ve en ningún momento el grupo de frutas o vegetales. Pero ya vemos un juguito que debe ser jugo. El problema es el consumo de azúcar. Aquí vemos otro plato típico costarricense, las famosas tablitas típicas, en la cual abundan las carnitas, los chicharrones, el plátano maduro. Pues sí hay un poquito de porción de frijolitos molidos, muy poquito vegetales y mucha cantidad de algunos grupos de alimentos que tenemos que consumir con moderación. Y aquí lo que les presento es algunos platos en los cuales se ha cuidado un poco más el tamaño de la ración, en los cuales vienen a proporcionar más lo que nosotros podemos consumir. Con esto, nada más son ejemplos para indicar que podemos cambiar nuestros hábitos alimentarios sin pasar hambre. Podemos hacer uso de muchos productos naturales sin tener que ir a consumir productos ultraprocesados que ya vienen totalmente industrializados y que lo que hacen es aumentar nuestro consumo de harinas, grasas, sal y muchas veces azúcar. Entonces aquí vemos las famosas lentejas, que esto es varias raciones. Vemos aquí el arroz integral con las verduritas y el trozo de proteína. Aquí arriba en la parte inferior, superior izquierda, pues y parte de los cereales, las vegetales y la parte de proteína con algunos vegetales. Y por supuesto, no tengo que hacer también, hacer notar los cuidados que hay que tener con los cereales de desayuno que se nos pintan como una opción a escoger como alimentación saludable, pero tenemos que tener mucho cuidado porque muchos de estos cereales vienen con muchísima azúcar, son refinados y por lo tanto no son los recomendados. ¿Cuáles son los recomendados? Pues aquellos que son 100% integrales, que también hay que tener cuidado porque hay muchos integrales que vienen edulcorados con dulce de tapa o a muchos de ellos ahora se les está poniendo hasta edulcorantes químicos y por hacer más sabrosos, estamos en detrimento de esos compuestos naturales. Entonces, al final de cuentas, podemos comer de todo, no hay alimentos buenos ni malos, lo que tenemos que hacer es medir la cantidad. Las madres lactantes, en resumen, pueden ingerir sin problema cualquier tipo de alimento que les guste. Algunos alimentos le pueden dar sabor a la leche materna, pero los bebés casi nunca reaccionan ante esto. Si su bebé está inquieto de que usted después de que usted haya consumido cierto alimento o condimento, trate de evitar consumir dicho alimento por un tiempo y luego vuélvalo a consumir más tarde a ver si esa situación persiste.
Uno de los alimentos que sí tenemos que tener cuidado a la hora del consumo en las mujeres embarazadas es el consumo de lácteos, especialmente quesos, la leche líquida, porque la proteína de la leche de la vaca que nosotros consumimos puede traspasar a través de la leche y llegar al intestino del bebé, provocándole una irritación y generándole una alergia a la proteína de la leche de vaca que la madre consume en su dieta. Entonces, no estoy diciendo que hay que suprimir los lácteos, sino consumirlos con moderación. Recordemos que el consumir más leche no quiere decir que ustedes vayan a producir más leche. La producción de leche, recuerde que tiene que ver con el estímulo que el bebé haga al pecho de la madre, un acople perfecto, una buena disposición de la madre y una buena alimentación. Aquí les presento aspectos de promoción de la salud relacionados con la lactancia materna, el cual debe aumentar el consumo de líquidos, especialmente agua, consumir una alimentación lo más variable posible y lo más natural, dejar de lado todos esos productos ultraprocesados que no son adecuados, realizar 5 tiempos de comida, debe consumir al menos una dieta de 1.700 kilocalorías para poder cubrir los requerimientos diarios de vitaminas minerales, más esos 500 kilocalorías adicionales. En caso necesario, administrar vía oral suplementos de vitaminas y minerales, los cuales vienen a fortalecer eh, su sistema nutricional, su estado nutricional, realizar ejercicio moderado según la necesidad de cada persona, controlar la salud y, por supuesto, el consumo de bebidas alcohólicas y descansar mucho. Es importante recordar que las mujeres durante el proceso de lactancia no deben consumir por 2 personas. Para ir cerrando, nada más les quiero indicar lo que señala la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, afirmando que pasadas 6 meses tras la lactancia o de posparto, siempre y cuando dan lactancia materna exclusiva, se recupera el peso vital y pasado un año se recupera la cintura, sin realizar dietas especiales. Durante la lactancia es el único momento de la vida de una mujer en que se moviliza con facilidad la grasa acumulada en las caderas, o sea, en la zona glúteo-femoral. Las mujeres que amamantan, en cualquier caso, recuperan más rápido y mejor la figura que las que no lo hacen, sobre todo si la lactancia dura más de 6 meses. La lactancia no es una varita mágica. Si se ha ganado peso, hay que limitar la ingesta de alimentos ricos en grasa y azúcares. Y la clave del éxito está en el ejercicio físico y una dieta saludable. No pretendamos que a través de la leche materna logremos gastar todas nuestras reservas de grasa si fueron estas reservas excesivas durante el embarazo. Y con esto termino, no sin antes agradecerles mucho su atención, desearles éxitos en este proceso de embarazo, o a aquellas madres que están en proceso de lactancia también tengan muchos éxitos, y recordar que tenemos que hacernos amigos de los alimentos lo más naturales posibles, los menos procesados, para poder acceso a tener alimentos más ricos en nutrientes, en fibra, que nos aporten una adecuada ingesta de azúcar, menos grasa, y esto repercutirá en nuestra salud. Les dejo aquí el QR en los cuales tienen que ingresar para que las personas puedan completar la asistencia al día de hoy a la clase. Y con esto, pues termino y les deseo una feliz noche, y también los espero en una próxima clase que la tendremos este jueves que viene. Así que bueno, les deseo una feliz noche. Buenas noches.